Muy buenas a todos. Vamos a empezar a crear nuestra primera aplicación que disponga de una interfaz gráfica usando la librería Tkinter. Bueno, para ello vamos a estar utilizando el editor de texto Sublime Text, que dispone de una opción en Tools, Build, Control B, y con Control B se puede guardar y ejecutar un programa de forma muy rápida. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería Tkinter. Para ello lo que vamos a hacer es import Tkinter as tk. Vamos a importar la librería Tkinter y la vamos a importar utilizando el alias tk para no tener que escribir cada vez Tkinter. Simplemente con tk va a ser suficiente. Podríamos hacerlo de la siguiente forma también. From Tkinter import asterisco, es decir, importaríamos todos los módulos, todas las clases que contiene esta librería, pero en esta ocasión vamos a utilizar esta forma ya que nos da más control sobre lo que vamos a importar. Vamos a saber siempre qué pertenece a esta librería y qué no, porque lo que pertenece a esta librería tenemos que utilizar el tk. Bueno, pues entonces una vez que hemos importado la librería Tkinter, en esta librería va a haber una clase que va a ser la que nos va a permitir crear la ventana. Así que ventana va a ser igual a tk. Es decir, vamos a crear un objeto que vamos a llamar ventana de la clase tk. Y como decíamos, ya que esta clase pertenece a la librería Tkinter, tenemos que poner dónde está ubicada esta clase. Bueno, pues una vez que tenemos creada la ventana, pues ya simplemente podríamos hacer lo siguiente. Ventana main loop, llamamos al método main loop, que va a ser el método que va a crear el bucle principal del programa. Es decir, desde que se crea la ventana hasta que se ejecuta el bucle, todo lo que haya entre medio se va a ir evaluando y al final, al llegar a main loop, se va a mostrar. De tal forma que esto va a estar continuamente iterando y mostrándose el contenido que haya entre estas dos líneas de código. En todo caso, aunque no haya nada, si le damos a ejecutar, control B, vemos que ya nos muestra una ventana, que ya nos ha creado la ventana principal de la aplicación. Vamos a cerrarla y evidentemente se trata ahora de empezar a rellenar este bucle principal con los elementos que queramos que contenga la ventana. Pero antes de empezar a rellenar cualquier elemento, vamos a darle algunas características a la ventana en sí misma. Por ejemplo, podemos darle un título, ventana, title, mi aplicación. Bueno, pues si le damos a ejecutar ahora, vemos que efectivamente aquí arriba nos pone mi aplicación. Le hemos dado un título a la ventana y vemos que la ventana se puede dimensionar. Podemos darle unas dimensiones iniciales a la ventana y lo podemos hacer de la siguiente forma. Ventana, geometry, y luego, entre comillas, las dimensiones que queramos que sean las iniciales. Por ejemplo, 800 por 500. Utilizamos la X y los píxeles de ancho por los píxeles de alto. Le damos a ejecutar y vemos que efectivamente tiene 800 de ancho por 500 de alto. Si le damos a ejecutar de nuevo, podemos ver que la ventana aparece de una forma aleatoria, puede aparecer aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Podemos controlar este comportamiento y hacer que siempre aparezca en las mismas coordenadas. Para ello vamos a usar un más y poner la coordenada X en la que queremos que se muestre. Si queremos que se muestre más o menos hacia el medio, pues podemos poner, por ejemplo, 300. Más y ahora la coordenada Y. Si queremos que aparezca no muy arriba, pero tampoco muy abajo, pues podemos poner 200. De tal forma que si le damos ahora a ejecutar, nos aparece efectivamente en la coordenada X 300 y en la coordenada Y 200. Si queremos que nos aparezca un poco más arriba, pues vamos a poner 100 y ahora nos aparecería un poco más arriba. Otra de las opciones que vamos a disponer es controlar la redimensión de la ventana. Podemos hacer que sea redimensionable o no. Por ejemplo, ventana resizable y ahora podemos poner width, es decir, anchura igual a false y altura igual a false. Si le damos a ejecutar, vemos que ahora no nos deja redimensionar la ventana.
podríamos haber solo puesto que sea redimensionable la anchura, en cambio sí la altura. Si le damos a ejecutar vemos que no nos deja redimensionarla en la anchura, pero sí en la altura. Vamos a poner aquí false y lo vamos a comentar, porque otra de las opciones es hacer que sea redimensionable pero dentro de unos márgenes concretos. Por ejemplo, ventana min size, es decir, mínima dimensión, pues puede ser, por ejemplo, width igual a 300, height igual a 200. Si le damos a ejecutar vemos que podemos redimensionarla haciéndola más pequeño hasta como mínimo 300 de ancho por 200 de alto. Otra opción que tenemos también es poner un margen a las dimensiones máximas que puede tomar la ventana. Por ejemplo, ventana max size width igual a 1000, por ejemplo, height igual a 700. De nuevo, podemos comprobar cómo como máximo podemos hacer que tenga 1000 píxeles de ancho por 700 de alto. Bueno, pues otra de las opciones que también tenemos es configurar ciertos aspectos de la ventana. Por ejemplo, el fondo de la ventana, el color. Ventana configure background igual a, por ejemplo, blue. Y podemos ver cómo el fondo de la ventana va a aparecer de color azul. Podríamos haber puesto light blue y sería de color claro, o light green, y en este caso sería de color verde claro. Si vais a un navegador y ponéis Tkinter Colors, os vais a encontrar un montón de páginas web en las que vais a poder consultar los nombres de todos los colores que se pueden implementar en Tkinter. Bueno, pues ya finalmente indicar que hay algunos nombres de métodos o de palabras clave que se pueden abreviar. Por ejemplo, en configure se puede poner simplemente config background, en vez de la palabra completa podemos poner simplemente bg. Si le damos a ejecutar vemos que se ejecuta de igual forma. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y seguiremos en el próximo completando la aplicación y empezando a colocar widgets dentro de la aplicación. Un saludo a todos.